Hoy los frutos del tomate de árbol o chilto le van a dar color a velas de cera vegetal. Se trata de la primer receta no comestible que voy a hacer con los frutos del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo o tamarillo. Para el que no conoce este delicioso y versátil fruto andino, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Para esta receta voy a utilizar dos variedades de tomate de árbol y cera vegetal. Lo que voy a hacer con los frutos es pelarlos y luego llevarlos a procesar individualmente. Ahora en la procesadora colocamos el fruto de una de las dos variedades y le agregamos medio vaso de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora solo resta colar para retirar las semillas. Repetimos este mismo proceso con la otra variedad. Listo, ya tenemos los colores. Ahora vamos a trabajar con la cera vegetal. Ahora le vamos a ir agregando uno de los colores de a poco y vamos a ir mezclando. La idea es que no quede demasiado húmeda la vela. Listo, ya tenemos un color. Ahora hacemos lo mismo con la otra variedad. Listo el segundo color. Ahora voy a presentar las velas. Bueno, ya tenemos las dos velas listas, a las cuales les agregué su correspondiente mecha. Además les cuento que estas velas son aromáticas, nos regalan un suave aroma a este rico fruto andino. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video, la primer receta no comestible con este fruto, otra manera de difundir este frutal. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.